Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Estamos en su lugar. Vamos, hermanos, a hablar un poco de la palabra de nuestro Dios, a recordar algunas cosas que han sido escritas desde hace muchos años para que nosotros podamos aprender algo bueno para nuestra vida de la palabra. Acabamos de tener una lectura, hermanos, que menciona una promesa, una ley que fue dada, y dice que pasaron 430 años. Es lo que leímos en Gálatas en el capítulo 3. Una promesa, una ley que fue dada en un transcurso de 430 años. Pero cuando nosotros hablamos de 430 años, ¿de qué estamos hablando? Del tiempo que ha pasado según qué calendario. ¿Según qué calendario? Si alguien tuviera una Biblia que fuera con cronología, les diría que esa ley fue dada en el año de 1491 antes de Cristo, o diríamos que fue dada en el 2513 después de la creación, en una Biblia así. Pero ¿de qué calendario estamos hablando? Porque existen varios calendarios. Por ejemplo, está el calendario chino. Si han escuchado, ¿no?, que China tiene su propio calendario. Y también nosotros tenemos, o nos regimos bajo un calendario, que ¿cuál es? El gregoriano. Y en la Biblia también hay un calendario. ¿Cuál es ese? El hebreo, ¿verdad? O algunos dicen, no, pues es el calendario bíblico. Bueno, y esos calendarios se rigen de forma diferente, cuentan los días de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, el gregoriano, ¿cómo lo ubican? ¿Cómo se miden los tiempos? Hay un año que es el año cero, ¿sí?, en el calendario gregoriano. ¿Y por qué es el año cero? Hacia atrás, ¿cuántos años hay? 4004 años. Del cero hacia atrás son 4004 años. Y del cero hacia adelante, ¿cuántos años hay? 2015, que es el año en que nosotros vivimos. Bueno, eso es, hermanos, porque ese año hubo un cambio, una forma de que dijeron, a partir del cero en adelante son los años después de ¿quién? Después de Cristo, ¿sí? Eso quiere decir que del año cero hacia atrás, de esos 4000 años, son años de historia antes de que Jesús viniera al mundo. Es lo que viene diciendo. Ese es el calendario en el que se miden los tiempos en una Biblia cronológica, que más o menos las comunes, ¿no?, que tenemos. Pero estos 430 años no está hablando de ese calendario, sino del que está escrito en la palabra de Dios. Y la misma Biblia nos enseña a contar los años de historia. De eso es de lo que vamos a hablar. Aquí dice que la promesa le fue dada ¿a quién, hermano? A Abraham. Y eso quiere decir que tenemos que ubicar el tiempo en que Abraham vivía, porque a partir de ahí vamos a contar los años, ya que a él le fue dada una promesa, ¿sí? Y tienen que pasar 430 años de historia para que entonces llegara el tiempo en que se diera a ¿qué, hermanos? La ley, que es lo que leímos ahorita. Bueno, este Abraham, no, en la Biblia tenemos que ir haciendo sumas. Una forma de sacar los años es a través de eventos que han sucedido en la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿en qué año fue hecho Adán? ¿Verdad? Es en el año de la creación. Adán fue el primer hombre en la tierra. Luego dice que pasaron 160 años de la vida de Adán, y nació ¿quién, hermanos? Set, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que Set nació en el año 160 después de la creación del mundo. ¿Sí entendemos eso, hermanos? Bueno, así es como se van sacando los años. Y si la Biblia, para no decir algo que no sea cierto, vamos a Génesis al capítulo 5, solo para tener un ejemplo más. Vean, dice, y vivió Set 150 años y engendró
Es Génesis capítulo 5, verso 6. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. ¿En qué año habrá nacido Enos? Si al año en que nació Set le suman los 105 años que llevaba de vida, van a sacar el año en que nació Enos. Así es como se van sacando los años en la palabra de Dios, siempre después de la creación del mundo. Aquí no hay un cero que sea el parteaguas de esto, sino que siempre los años se van contando según la historia va sucediendo. Entonces, cuando nosotros seguimos así, viendo todas las generaciones que van pasando en Génesis, en el capítulo 5 y en el capítulo 11, vamos a llegar al año en que nació Abraham, que es el que nos interesa saber. ¿En qué año nació Abraham, hermanos? Ya en alguna ocasión yo les había dicho que lo relacionaran con un evento. Después de la creación del mundo, en la Biblia dice que Abraham nació en 1948. Y yo les decía, recuerden cuando Israel se volvió una nación, ¿en qué año fue? En 1948. Recuerden que una vez yo les decía eso como un caso curioso, que en la historia de nuestro calendario, en 1948 Israel se convirtió en una nación otra vez. Bueno, es para que lo recuerden. Abraham, en la cuenta bíblica o en los años bíblicos, él nació en el año también de 1948, después de la creación del mundo. Bueno, vamos a ver una cita que está en Génesis, en el capítulo 15. Génesis capítulo 15, en el verso 7. Dice, y díjole, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Aquí cuando Jehová habla con Abraham, le dice, yo soy Jehová, que te saqué, ¿de dónde, hermanos? De Ur de los caldeos. ¿Qué era Caldea? Caldea era un pueblo donde en ese tiempo Abraham habitaba y era la madre de toda la idolatría. Y quiero comentar eso, hermanos, porque Abraham era especial en su tiempo y el lugar donde habitaba. Porque todos esos, o sobre todo Caldea, donde habitaba Abraham, era un pueblo que era idólatra y que creía en muchos dioses. Y Abraham era un hombre que creía en ¿cuántos dioses, hermanos? Solo en uno. Entonces eso le hacía la vida difícil a Abraham, porque él solamente creía en un Dios, en un pueblo donde creían en muchos dioses. Entonces él era un hombre especial entre todos ellos. Y es como Dios lo ve y dice, este es el hombre con quien yo puedo hacer, a quien yo le puedo hacer una promesa. Y por eso dice que Abraham, aquí en Génesis 7, se encontraba en Ur de Caldea. Cuando ustedes buscan el año, no lo van a encontrar en la palabra de Dios, sumando como ahorita lo hicimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A dónde nos tenemos que ir si no lo encontráramos en la Biblia? A la historia, ¿no? Porque al final pertenece a una nación y Abraham es el padre de ¿qué pueblo? De Israel, ¿no? Y ahí es donde nosotros en la historia del pueblo de Israel podemos encontrar el año o la edad que Abraham tenía cuando recibe la promesa en la tierra de Ur de Caldea. Y bueno, si nosotros nos vamos a los libros de historia del pueblo de Israel, dice que Abraham tenía 70 años cuando recibió esta promesa y se encontraba en Ur de Caldea. Pero ahora vamos a ver qué dice Génesis en el capítulo 12. En Génesis en el capítulo 12 vamos a leer a partir del verso 1. Dice, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dice, y haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió ¿de dónde, hermanos? De Harán. Pero si se dan cuenta, aquí no está saliendo de Ur de Caldea, está saliendo de Harán, de otro lugar. ¿Qué pasó ahí en la historia? Cuando Abraham vivía en tierra de Ur de Caldea, dice que salió con su padre, Taré y Lot y todos ellos, y llegaron a Harán. Y allí se mantuvo 5 años y entonces llegó a Canaán.
Es decir, que en el camino hubo un tiempo que se detuvo en Harán. Por eso es que la promesa la recibe cuando tenía 70 años en Ur de Caldea. Y 5 años después sale de Harán para llegar a Canaán. Y es cuando tenía él, habían pasado ya ¿cuántos años? 5, según Génesis en el capítulo 5. Si ustedes fueran sumando los años, 1948 es cuando nace. Y cuando tenía 70 años se le hace la promesa. ¿A qué año nos llevan? 1948 más 70, 2018. Y entonces ahí es donde comienza la cuenta. En el año 2018, después de la creación del mundo, según se miden los años en la palabra de Dios, Abraham recibe la promesa. Y desde ahí tenían que pasar ¿cuántos años? Dice Gálatas en el capítulo 3, 430 años. Súmenle, si hay algún hermano que está haciendo por ahí cuentas, súmenle los 430 años al año 2018. 2448. ¿Y ahí qué quiere decir? Que ese año es cuando se dio que, según Gálatas, se dio la ley, ¿sí? Entonces esos años deben de coincidir. La historia siempre se debe coincidir. Cuando Abraham recibe la promesa en Ur de Caldea y cuando se da la ley, ¿en dónde, hermanos? En el monte de Sinaí. Pasaron 430 años y nos lleva al año 2448. Pero tenemos que ir probando todas esas cosas. Hay otra cita bíblica que me gustaría leer que se encuentra en Génesis en el capítulo 15. Aquí en Génesis en el capítulo 15, en el verso 13, también hay una cuenta que se debe de sacar y que es parte de esos 430 años. Y dice así, entonces dijo a Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirán a los de allí, y serán por ellos afligidos. ¿Cuántos años, hermano? 400 años. Dice: mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrá con grande riqueza. Y vamos aquí a entender lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice: entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Dice que la simiente de Abraham tendría que ser afligida en tierra no suya durante 400 años. ¿Quién es la simiente de Abraham? ¿Quién es la simiente de Abraham? Porque a partir de donde está la simiente de Abraham se tienen que empezar a contar 400 años también. Y esos 400 años también nos debe de llevar hasta el año 2448, y ahorita vamos a ver por qué. Si ustedes recuerdan, vamos a ver en Génesis en el capítulo 16, verso 16, y vamos a ver cómo comienza la descendencia de Abraham. Si ustedes recuerdan la historia, Abraham se había casado con su media hermana que se llamaba Sara, y ella tenía algo en especial, que no podía tener hijos. ¿Sí recuerdan eso? Entonces era estéril, y hasta que viene Sara, en un momento razona y dice: bueno, yo quiero engendrar hijos a Abraham, y según la costumbre de aquel tiempo le dio a su sierva Agar. Y entonces dice aquí en Génesis 16, y era Abraham de edad ¿de cuántos años? De 86 años cuando parió Agar a Ismael. Si ustedes hacen la suma a partir de la edad de Abraham, que son los 86 años, o sea, 1948 más 86, ahí es cuando nace Ismael. Si ustedes le suman 400 años, no los lleva al año 2448. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no nos lleva a ese año? Porque, aunque Ismael era de la descendencia de Abraham, o de la simiente de Abraham, no era en el que se cumplían todas las promesas. Si ustedes ven allí en el capítulo 17 de Génesis, en el verso 19, nos dice: y respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto ¿con quién, hermano? Con él, dice, por alianza perpetua para su simiente después de él. Así es que, aunque Abraham, antes que naciera Isaac, tuvo un hijo que se llamaba Ismael,
Dios le dice que no era en él en quien iba a recaer las promesas que Abraham se le habían hecho, sino que te iban a recaer esas promesas con Isaac, el hijo que tendría que nacer de Sara, su esposa. ¿Y en qué año nació Isaac, hermanos? Vamos a ver lo que está escrito en Génesis en el capítulo 21, en el verso 5. Dice: y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac, su hijo. Y es de aquí de donde van a partir esos 400 años que dice Génesis en el capítulo 15, en el verso 3. Ahora, si ustedes recuerdan cuál es el año de nacimiento de Abraham, que ahorita ya lo recordamos más fácilmente, 1948. Y dice que era Abraham de ¿cuántos años? 100 años. Súmenle 100 años a 1948, ¿y cuántos años le va a dar? 2048. 2048. Ahora súmenle 30 años, 400 años. Y ahorita les voy a decir por qué los 400 años. ¿A qué año los lleva? A 2448, el tiempo en que se dio la ley. Y fíjense cómo se explica eso. Cuando Abraham recibe la promesa tenía 70 años y tenía que pasar 430. Si le ponen los 30 primeros, los va a llevar cuando Abraham tenía 100 años, que fue el nacimiento de Isaac. Es decir, que cuando Abraham recibe la promesa hasta que nace Isaac, habían pasado 30 años. Y faltaban 400 años más para que se recibiera la ley en el Sinaí. Entonces, desde que Isaac nace, comienzan esos 400 años en que la descendencia de Abraham tendría que sufrir en tierra extranjera. Pero cuando dice en tierra extranjera, no se está refiriendo nada más. Cuando habla de la descendencia de Abraham, no se refiere nada más a los descendientes de Jacob, ¿no? Porque a veces nos confundimos y no se está refiriendo solamente a la tierra de Egipto. Está diciendo no la descendencia de Jacob, estoy hablando de la descendencia de Abraham, que comenzaba con Isaac y el mismo Jacob, y después la descendencia de Jacob. Eso quiere decir que esos 400 años no iban a pasarlos solamente en Egipto como esclavos, sino aún desde antes, porque desde el nacimiento de Isaac comenzaban esos 400 años. Ustedes ven allí en Génesis, estoy tocando mucho Génesis, porque es donde está escrita toda la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y toda la descendencia. Entonces vamos a ver en Génesis en el capítulo 26 y vamos a leer el verso 14. Porque aquí ya viene hablando de Isaac. Estamos hablando de que ellos tendrían que ser, pues, no queridos, ¿no?, en tierra extraña. Y dice así el verso 14: y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y grande ápero, y los filisteos le tuvieron envidia. Dice: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Y dijo Abimelech a Isaac, ¿cómo le dijo? Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y el verso 19, vean lo que dice: y los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. ¿Aquí de quién está hablando? De Isaac. ¿Y Isaac en qué tierra estaba? ¿Era la tierra suya o no era tierra suya? No era tierra suya, estaba viviendo en tierra extraña y no era querido. ¿Cuál fue la causa? Dice que Dios le había bendecido y que lo había hecho producir mucho, y entonces los que habitaban alrededor de él, o más bien los dueños de la tierra, dice que tuvieron envidia de él y por eso lo empezaron a despreciar hasta que llegó el momento que lo corrieron. Pero Isaac nunca habitó tierra de él, y de la misma manera vamos a ver en Génesis en el capítulo 31, Génesis 31 en el verso 38. Dice, vean lo que dice aquí: entonces Jacob se enojó y regañó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué prevaricación es la mía? ¿Cuál es mi pecado? Que con tanto ardor has venido en seguimiento mío, pues que has tentado todos mis muebles, que has hallado todas las alhajas de tu casa,
ponlo aquí delante de mis hermanos y tuyos, y juzguen entre nosotros ambos. Dice, nunca, el verso 38, dice, vean hermanos lo que viene diciendo esta parte de la escritura. Dice, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, de mi mano lo requerías. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño se huía de mis ojos. El verso 41 dice así, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has mudado mi salario 10 veces. Fíjense la vida que llevaba Jacob con un hombre que no era parte de su pueblo, y que tampoco, al igual que Isaac, Jacob tampoco estaba en tierra suya, porque también, si ustedes recuerdan, él salió de la casa de su padre y huyó a Labán. Y cuando estuvo allá, ¿cómo creen que lo trató Labán? ¿Qué es lo que viene diciendo? Dice, durante 20 años te he servido. Y cuando Abraham servía, como pastor, dice que si se perdía un cordero, pues Labán no decía, bueno, pues ya se perdió, no, sino que decía, bueno, ahora de tu salario te lo voy a descontar. Y así es como dice, por más de 10 veces siempre me has quitado mi salario. Y fíjense ahí lo que está escrito en Hebreos, en el capítulo 11, que es donde nos afirma que toda la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob nunca fue en tierra propia. Entonces, Hebreos en el capítulo 11, a partir del verso 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamento, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Ahí es donde nos viene diciendo que Isaac y Abraham y Jacob nunca habitaron una tierra suya, y lo que acabamos de ver es la forma en que esas naciones a donde ellos se allegaban, pues al final terminaban rechazándolos. Y era lo que venía diciendo Génesis 15:13, que tenían que sufrir durante 400 años la descendencia de Abraham en tierra no suya. Muy bien. Ahora, si nosotros nos vamos a Génesis en el capítulo 25, vamos a encontrar también el tiempo en que nació Jacob. Génesis en el capítulo 25, a partir del verso 24 vamos a leer, hermano. Y vean lo que nos viene diciendo aquí la escritura. Y como se cumplieron sus días para parir, he aquí mellizos en su vientre. Y salió el primero rubio y todo él velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los parió. Y entonces aquí es donde nosotros podemos ubicar el año en que nació Jacob después de la creación del mundo. Porque decimos que Abraham había tenido a Isaac cuando tenía ¿cuántos años? 100 años, y decíamos que nos había llevado al año 2048, ¿sí? Y entonces, si Isaac nació en el 2048, en Génesis nos viene diciendo que de cuántos años era Isaac cuando engendró a Jacob. De 60 años. Entonces, si a 2048 le sumamos 60 años, nos va a llevar al año 2000, ¿qué, hermano? 108. Ese año es el año en que Jacob nació, y de ahí comienza toda la historia de Jacob, que ya leímos una parte de ellos, pero vamos a buscar una parte que es muy importante y que necesitamos conocer. Si ven en Génesis en el capítulo 47, nos vamos a brincar un poco de historia. Vamos a ir hasta Génesis al capítulo 47 y vamos a leer en el verso 8. Desde el verso 7 vamos a leer, hermanos. Si ustedes recuerdan, ya después Abraham pues ya
se empieza a ser un hombre muy fuerte, ¿no? Y llega el momento en que hay escasez de alimento y él tiene que ir a Egipto, ¿no? Y ahí en Egipto se encuentra con un hijo que había perdido. Más al ratito vamos a hablar de José, ¿no? Pero se encuentra con su hijo José. Y José lo lleva ante Faraón. Y entonces Abraham menciona, Jacob más bien, menciona el año que tenía, o los años que él ya tenía de vida. Vamos a leer a partir del verso 7. Dice: y José introdujo a su padre y presentólo delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Cuántos años, hermanos, tenía Jacob? 130 años. Entonces, si a 2108 le suman esa edad, ¿a qué año les va a llevar? Si alguien está haciendo las cuentas, hermanos, a 2108, 2238. ¿Qué pasó en el año 2238? Dice que es el año en que Israel entró a Egipto, ¿sí? Entonces, cuando alguien les pregunte en qué año el pueblo de Israel llegó a Egipto, ustedes les deben de explicar que según la palabra de Dios y la forma de medir los tiempos en la Biblia, fue en el año 2238, cuando Jacob tenía 130 años. Ese es el año en que entró según la palabra de nuestro Dios. Si consultan una Biblia cronológica, no les va a dar ese año, porque se está midiendo bajo un calendario diferente. Y a nosotros el que más nos conviene conocer, pues es el de la palabra de nuestro Dios. Por eso hay una diferencia de años. En el año 0 de nuestro calendario, ahorita vamos a seguir investigando más fechas, pero en el año 0 de nuestro calendario coincide con el año 3760 de la Biblia. Y entonces hacia atrás hay una historia de 4004 años. Esa es la diferencia. Si ustedes a 4004 le restan 3760, van a ver la diferencia de años que hay en el calendario gregoriano con el calendario judío. Hay una diferencia de más de 200 años. No recuerdo ahorita bien, si hacen la resta y se van a dar cuenta que espero son 2024, más o menos. Pero bueno, dice que en este año 2238 Jacob llegó a Egipto. Pero hermanos, yo les decía que ahí se había encontrado con alguien tan importante para Jacob, que era su hijo José. Si ustedes lo recuerdan, José se había, en algún tiempo, sus hermanos lo vendieron y a su padre se lo dieron por perdido. Y entonces José llegó a tierra de Egipto siendo un esclavo. Y ahí se hizo un hombre muy poderoso después de explicarle un sueño que tuvo Faraón que nadie le podía explicar. Cuando Faraón ve todo el conocimiento que José tenía, pues lo pone como el segundo de Faraón. Ahí en Génesis, en el capítulo 41, verso 46. Desde el verso 45, y llamó Faraón el nombre de José Sabnat Paneah. Dice: diole por mujer a Senat, hija de Potiperá, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Aquí dice que cuando José fue presentado delante de Faraón, cuando lo convirtieron en el segundo de Faraón, José tenía 30 años. Yo les decía por qué había sido puesto como el segundo de Faraón. Porque había un sueño que Faraón no le había podido explicar y José se lo interpreta. ¿Cuál era ese sueño? Así es, era el tiempo en que iba a suceder algo muy importante por toda la tierra, no nada más en Egipto, sino por toda la tierra de alrededor. Iba a haber hambre, pero antes de que mandara hambre, dice que iba a mandar en abundancia a Dios. ¿Cuántos años? Dice 7 años de mucha abundancia, ¿no? Sobreabundancia más bien, y 7 años de mucha hambre.
y en el sueño le explica que habían 7 flacas y 7 gordas, y 7 espigas frondosas y 7 espigas marchitas, y las vacas flacas se comían a las gordas y las marchitas a las frondosas, ¿no? ¿Por qué, hermano? Porque quería decir que si no se ponían al tanto de esto que iba a suceder, los 7 años de hambre iban a acabar con esos 7 años de abundancia, y los pueblos iban a sufrir alrededor. Entonces cuando Faraón ve que José le interpreta todo esto, dice, no, pues no hay nadie mejor que José para que administre todo el tiempo que va a haber abundancia, y por eso es que lo pone como el segundo de Faraón. Entonces cuando Jacob, o los hijos de Jacob, llevan a tierra de Egipto, José era el segundo de Faraón, y cuando alguien necesitaba alimento, iban a Faraón, y Faraón dice, no, pues vayan con José, y que él les dé, ¿no? Y entonces es cuando los hermanos de José llegan ante él para pedirle provisiones o para poderle comprar alimentos. Pero dice que Jacob en ese tiempo, cuando se estuvo frente a Faraón, tenía 30 años. Vamos a ver en Génesis, en el capítulo 45. José tenía 30 años cuando estuvo ante Faraón. Y vamos a ver en Génesis, en el capítulo 45, en el verso 5. Dice, ahora pues no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, que ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en que ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra y para daros vida por medio de grandes salvamento. El verso 9. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengáis. Y el verso 11. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, porque no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y este verso también nos dice o nos acerca a una fecha muy importante. José tenía 30 años ante Faraón y estaba por comenzar 7 años de ¿qué? De abundancia y 7 años de hambre. Cuando José les llama a su padre Jacob para que llegue a Egipto, dice que habían pasado, o que era el segundo año de hambre y que todavía faltaban 5. Eso quiere decir que desde que José se presentó ante Faraón hasta que Jacob y José se ven en Egipto, habían pasado los 7 años de hambre, y además habían pasado 2 años de ¿qué? 7 años de abundancia y además 2 años de hambre. Entonces a veces cuando hablamos tantos números, a veces ya no sabemos lo que decir. Pero lo tenemos que aclarar, eran 7 años de abundancia y además estaba el segundo año de hambre. Eso quiere decir que José, cuando se ve con Jacob, tenía 39 años de edad. Cuando el pueblo de Israel llega a Egipto, José tenía 39 años de edad. ¿Por qué es tan importante conocer la edad de José? Para aproximarnos, porque no hay una fecha exacta, pero sí aproximarnos al tiempo en que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Y fíjense, hermanos, vamos a ver en Génesis, en Éxodo. Ahorita les digo la fecha. Génesis en el capítulo 50. Ahorita les voy a decir más bien el año, no la fecha, el año, que es también muy importante. Génesis en el capítulo 50, en el verso 24 nos dice así: y José dijo a sus hermanos, yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de aquesta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y conjuró José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José de edad de 110 años y embalsamáronlo y fue puesto en un ataúd en Egipto. Aquí hay algo muy importante, hermanos. José, antes de morir, dice que llama a sus hermanos y les dice que va a haber un tiempo en que Dios los va a visitar, y él los conjura de que no lo dejen sepultado, sino que se lleven los huesos con él. Eso quiere decir, hermanos, que José,
aunque era de los más pequeños de los hijos de Jacob. Si ustedes ven todo lo que es Génesis en el capítulo 27 hasta el 30, ahí hay una parte donde empieza a decir cómo nacen los hijos de Jacob, de Rachel, de Lea y de sus siervas, ¿no? Y José era de los más pequeños, porque si ustedes recuerdan, precisamente Rachel tampoco podía tener hijos, ¿no? Entonces ya fue de los últimos, aunque no el último, porque después de José todavía vino Benjamín, ¿no? Que precisamente el nombre de José significa añádeme otro hijo. Entonces José era de los más chicos, sin embargo fue el primero que murió. Y aquí lo que nos está diciendo la Biblia, que José murió y después murieron sus hermanos. ¿Por qué les comento esto, hermanos? Dice que José murió ¿de cuántos años? De 110 años. Entonces, si en el año 2238 Israel llegó a Egipto, ustedes le suman no los 110, porque ya había vivido ¿cuántos? 39, ¿sí? 39 años. Entonces, para 110, ¿cuántos años son? 71, ¿no? Entonces, a 2238 sumen esos 71 años y van a llegar a la muerte de José, que era el año 2309, cuando José murió. Pero nosotros acabamos de leer en Génesis que José no fue el último que murió, porque la escritura, pues vamos a ver Éxodo capítulo 1 verso 6 para que entendamos esta parte. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron y fueron aumentados y corroborados en extremo, y llenóse la tierra de ellos. Levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre él comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos Pitón y Ramsés. Dice que murió José, pero no dice que solamente murió José antes de que pasara todo eso, sino que dice que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación que había entrado a Egipto. Eso quiere decir que si José murió en el año 2309, después de la creación del mundo, todavía el pueblo de Israel se mantuvo como un pueblo libre, porque dice que tendría que morir no solamente José, sino también sus hermanos y aún la generación. Y cuando ustedes se van otra vez a los libros de historia, la muerte de Leví, que fue el último hermano de José que murió, fue en el año 2332. En el año 2332 fue el año en que murió Leví, el último de los hijos de José, en tierra de Egipto. Y a partir de ahí es cuando se empieza a someter al pueblo de Israel bajo el pueblo egipcio. Si ustedes al año 2300, ¿qué les dije de la muerte de Leví? 2332, que fue que murió el último hijo de Jacob. A partir de ahí comienza todo para que, o se hace toda la gestación para que Israel sea esclavo en Egipto. Si al año 2332, que es la muerte de Leví, bueno, más bien al 2448, que es cuando se le dio la ley, le restan estos 2309, ¿cuántos años les dan? Esa cuenta no la saqué, no la tengo, pero sáquenla, para que se den una idea de en realidad del tiempo que Israel fue esclavo en Egipto. Una cosa es el año en que entra a Egipto y otra cosa es el año en que se convierten esclavos de Egipto, que son aproximadamente como 200 años de diferencia, hermanos. Entonces ahí hagan esa cuenta. Pero muy bien, vamos a ver ahora una historia en el capítulo 2 de Éxodo, y nos vamos acercando a la fecha en que nace también, o el año en que nace también un hombre muy importante, porque a partir de ahí comienza todo un sistema de salvación para el pueblo de Israel. En Éxodo, en el capítulo 2, a partir del verso 1, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió y parió un hijo, y viendo que era hermoso, tuvo el escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafatiola con pez y betún, y colocó en ella al niño y púsole en un carrizal a la orilla del río.
Desde el otro día vamos a seguir leyendo. A ver si es aquí. Dice, y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual le prohijó y púsole por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Aquí en Éxodo, en el capítulo 2, dice que hubo un varón de la familia de Leví, es decir, de la tribu de Leví o descendiente de Leví, que tuvo un hijo, y ese hijo fue dado después con el tiempo a la esposa de Faraón. Ese niño era Moisés. Pero ¿por qué se da la entrega a la hija de Faraón, a la hija de Faraón de esta forma, hermano? Porque en el tiempo en que nace Moisés, ya era un tiempo en que Israel era esclavo en Egipto. Incluso los judíos en sus historias dicen que la hermana de Moisés, ¿se acuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo? A ver, yo no me acuerdo del nombre, pero ¿cómo se llama la esposa de la hermana Miriam? Ah, ese es el nombre, ¿no? Bueno, es que a veces relaciono con mis hermanos los nombres. Pero bueno, dice que Miriam también significa amargura o tristeza, porque ya también ella en ese tiempo que ella nació también ya era, el pueblo ya era esclavo. Y en el tiempo de Moisés, pues también porque él era menor, ¿no? Entonces, cuando Moisés nació en Egipto, ya Israel era un pueblo esclavo. Bueno, si ustedes buscan el año en que nació Moisés, tampoco lo van a encontrar en la Biblia. Entonces nos tenemos que ir a la historia, ¿no? Y fue en el año 2368 el nacimiento de Moisés, según la tradición judía. Y vamos a leer Éxodo en el capítulo 7, para ya ir terminando, ¿no? Éxodo 7, en el verso 7. Recuerden el año en que nació Moisés, en el año 2368. Y dice así, Éxodo 7:7, y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. ¿Quién era mayor? Aarón por 3 años, hermanos. Entonces, si ustedes ahí le restan 3 años al nacimiento de Moisés, los va a llevar al nacimiento de Aarón, el sacerdote. Dice que era 3 años menor, era de 83 años, y Moisés era de 80 años cuando se presentaron ante Faraón. ¿Pero para qué, hermanos? Porque nosotros recordamos muy bien la historia de Moisés, que él se creó con la hija de Faraón, y después, cuando tenía 40 años, huyó al desierto y llegó y regresó 40 años después. Dice la escritura que era de 80 años cuando se volvió a presentar ante Faraón para decirle que el pueblo tenía que salir. ¿Sí? Eso quiere decir que si al 2368 le agregan los 80 años que Moisés llevaba, ¿qué año nos lleva? Otra vez al 2448. Y en ese año, ¿qué pasó, hermanos? ¿De qué viene hablando eso en el capítulo 12? Que ni lo vamos a leer porque lo conocemos. Todo el capítulo 12 de Éxodo, ¿de qué nos viene hablando? Del tiempo de la Pascua y también de la fiesta de los panes sin levadura. Y nos viene diciendo en la fiesta de los panes sin levadura, el primer día, que era el 15 de Nisan, ¿qué conmemoraba, hermanos? La salida, no, el 15 de Nisan. El 14 de Nisan era la Pascua, y el 15 de Nisan, que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, era el día de la salida del pueblo de Israel. Ese día es cuando el pueblo de Israel por fin fue libre, y entonces ya salen como una nación libre y soberana. El 15 de Nisan del año 2448. ¿Y cuánto tiempo pasó todavía para que recibieran la ley? ¿Cuántos años creen que pasó todavía? Ninguno, porque aquí la escritura dice que en el año 2448 se tenían que cumplir los 430 años desde que a Abraham se le dio la promesa. Y fíjense, vamos a ver ahí vamos a comprobar si eso es cierto. Vamos a ver en Éxodo, en el capítulo 19, en el verso 1. Dice, al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron, ¿a dónde? Al desierto de Sinaí. Y en el verso 5 dice, y ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cuántos meses pasaron para que llegaran al Sinaí, en donde ellos recibieron la ley? ¿Cuánto tiempo pasó? Dice que al tercer mes. Y nosotros decimos que cuando ellos salieron de Egipto fue el 15 de qué mes? De Nisan. ¿Y cuál es el tercer mes?
Después de Nisan es Iyar y luego es Sivan. Pues cuando les pregunten que en qué año se recibió la ley, según la palabra de nuestro Dios, es en el mes de Sivan, en el año 2448, después de la creación del mundo. Entonces saquen sus cuentas, hermanos. Los 400 años, los 430 años que habla Gálatas, parten de cuando Abraham tenía 70 años, que era en el 2018. Desde ahí parten los 430 años y se cumplen en el año 2448. Los 400 años que tenían que ser la descendencia de Abraham, tenían que ser maltratados, pues parten del nacimiento de Isaac, que fue en el año 2048, y terminan también en el año 2448. Y la llegada del pueblo de Israel fue en el año 2238, y también culmina la salida en el año 2448. Esos son los años y así es como se va manejando la historia en la palabra de nuestro Dios. Ahora sí, cuando hagan comparaciones, nada más deben de ubicar de qué calendario les están hablando. Si alguien les dice que fue en el año 1491 y ya le restan al 4004, les va a dar 2513 después de la creación del mundo. Pero la palabra de Dios nos dice que fue en el año 2513 después de la creación del mundo. Dice que fue en el año 2448, en el tercer mes, que es el mes de Sivan. Pasa a vosotros, hermanos, que Dios los bendiga.